y en grupo. La semana que viene, el lunes, tenemos el parcial. Quienes no aprueben el parcial o quienes estén así como, bueno, con necesidad de afianzar algunos conceptos y tengan que rendir el recuperatorio es oral, lo tomamos el doctor Pavonillo. Tiene la complejidad que tiene el parcial, no es más que eso, pero sí, lo que en realidad más que el examen en sí es ver que ustedes hayan hecho un proceso de estudio y de repaso, digamos que en algún momento le tienen que estudiar, ¿sí? O le estudien para el parcial o le estudien para el recuperatorio, pero en algún momento nos tenemos que sentar a revisar los conceptos y a tratar de hacer algunas relaciones entre las ideas principales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a preguntarle un paciente que viene con tos, ¿en qué van a pensar? Y bueno, tenemos que poder decir neumonía, pero también tenemos que poder decir tuberculosis, ¿sí? Entonces, ese tipo de asociaciones que nosotros queremos que ustedes empiecen a vislumbrar cuando, en esta materia que tiene un abordaje sindrómico, o de usar también un poquito el sentido común de decir, bueno, el paciente viene con fiebre, tiene poliadenopatía, tiene tos, ¿qué muestra le vamos a pedir? Y bueno, si tiene tos, le vamos a pedir un esputo. Bien, si tiene ganglios inflamados, le podemos sacar un ganglio. Bien, o podemos hacer serología, que es un método indirecto. Bien, versus métodos directos de imagen o de cultivo, de imagen de anatomía patológica o de cultivo, o PCR. Bien, ese tipo de asociaciones nosotros esperamos que ustedes puedan hacer en una instancia de parcial y mucho más, por supuesto, en una instancia de final. Bien, digamos que puedan hacer el abordaje de los principales síndromes, el abordaje diagnóstico de los principales síndromes clínicos que vimos en la materia. Un poquito ese es el objetivo. Bueno, y en la clase de hoy vamos a ver en realidad los dos temas que estaban por cronograma para el lunes, pero bueno, cambiamos un poquitito el orden. Yo voy a dar leptospirosis y la profe Cari va a dar brucelosis. Estas dos son patologías del grupo de la zoonosis, ¿sí? Que ya hablamos con bastante detalle en la clase pasada. Son dos patologías del grupo de la zoonosis causadas por bacterias. No son tantísimo frecuentes, leptospirosis un poco más que brucelosis, pero son patologías que siempre tenemos que tener en cuenta, sobre todo en grupos particulares o en situaciones epidemiológicas especiales. Entonces, bueno, es importante tenerlas presentes. Bien, o sea, recuerden que lo que nosotros no, en las patologías que no pensamos, es muy difícil que hagamos diagnóstico. ¿Sí? Entonces tenemos que tenerlas dentro del espectro, saber que por ahí son más frecuentes o menos frecuentes, buscar activamente las más frecuentes, pero no olvidar las que tienen menor prevalencia para eventualmente pensarlas en algún grupo particular de pacientes. Bien, vamos a empezar entonces con leptospirosis. Recuerden, por favor, que yo no veo los comentarios, que si necesitan hacerme alguna pregunta, les voy a pedir que abran el micrófono. Y les pido disculpas de antemano porque tengo una actividad en la UNC cerca del mediodía, media mañana, entonces me voy a tener que retirar unos minutitos antes de que termine esta actividad. Bien, ¿pueden ver ahí bien la pantalla? Sí, profe. Buen día, Romy. Hola, Sí, Karina, buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cari? Bien, bien. Bueno, no sé si alguna vez escucharon hablar de la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad de tipo zoonótica que nos trae problemas, sobre todo en épocas estivales
y asociada a las lluvias y a las inundaciones de verano. ¿Sí? Si bien está distribuida en todo el país, hay algunas provincias que tienen mayor prevalencia, ¿sí? Como Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, ¿sí? Que tienen casos activos todos los años. Esta es una enfermedad de tipo infecciosa aguda, ¿sí? Es un cuadro agudo que dura entre que comienza y termina más o menos 3 semanas. Cursa con un síndrome febril y es producida por espiroquetas del género Leptospira. ¿Sí? Esto que decimos que es un síndrome febril agudo es un dato importante porque muchas de las patologías que hemos visto hasta ahora cursan con un síndrome febril agudo. ¿Sí? Sobre todo estas que vimos en este último tiempo, como las fiebres hemorrágicas, como el dengue. Entonces, leptospirosis es una patología que cursa en el mismo tiempo en la misma época del año, cuando tenemos los brotes de dengue, y comparte también la distribución espacial con las zonas que tienen mayor cantidad de casos. Entonces, es un diagnóstico diferencial importante con la enfermedad por dengue. ¿Sí? ¿Por qué digo importante? Porque muchas veces cuando estamos en periodo de brote, de toda fiebre le echamos la culpa al dengue y obviamos los diagnósticos diferenciales, y en algunas patologías no hacer el diagnóstico oportuno puede salirle muy caro al paciente. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar la leptospirosis, sobre todo en áreas que cumplen con las condiciones epidemiológicas que la favorecen. Decíamos que es una zoonosis que tiene una distribución geográfica muy amplia, que puede aparecer en forma de brotes aislados o de brotes epidémicos estacionales relacionados con la época de lluvia y estrechamente relacionados con las inundaciones. Ustedes saben, por ejemplo, en Bahía Blanca hemos tenido inundaciones este año, el año pasado también, producto de las grandes lluvias. Santa Fe, Entre Ríos, son provincias que en verano siempre tienen inundaciones por desborde, ¿sí? Porque, bueno, tienen una afluencia hídrica importante. Entonces, esto es un problema emergente en la salud pública porque afecta tanto al ser humano como a los animales. ¿Sí? Y esto tiene un impacto económico, ¿no? Por supuesto. Hay más de 150 especies de animales silvestres y domésticos que actúan como reservorio y por lo tanto constituyen una fuente de infección para el ser humano. El ser humano es un huésped accidental, no es necesario para que la enfermedad cumpla su ciclo y rara vez puede transmitirla. Bien, hay pocos casos de contagio interhumano de leptospirosis, pero sí los animales constituyen un reservorio importante y, como verán, por la cantidad de especies afectadas, es un reservorio que está muy extendido. Bueno, ¿quién produce la leptospirosis? ¿Se acuerdan que siempre yo les decía que estaba bueno por ahí organizar las patologías que estudiábamos? Son 5 preguntas, 6 preguntas, donde nos planteábamos qué es la enfermedad. Puedo hacer una definición de esta enfermedad, quién la produce, cuál es la fisiopatogenia, cuál es el ciclo biológico, qué manifestaciones clínicas tiene, cómo hago diagnóstico y cómo puedo prevenirlo. Si yo puedo organizar esas 5 o 6 preguntas para todas las patologías, probablemente pueda rescatar lo más importante. Entonces, en este caso, hablando de leptospirosis, ¿quién la produce? Y es un agente que pertenece al grupo de las espiroquetas, ¿sí? Del género Leptospira. ¿Se acuerdan de esta fotografía? ¿Se acuerdan de haber visto algún microorganismo en esta materia que tenga una morfología similar, quizá también una espiroqueta? El treponema pallidum. Exactamente, el treponema es nuestra espiroqueta más conocida, más extendida y más difundida. Bien, pero sepan que leptospirosis, producida por una prima de
del treponema, que es esta leptospira, de las cuales existen dos especies, Leptospira interrogans, que es patógena, y Leptospira biflexa, que es una espiroqueta saprófita, que no causa patología. Bien, pero lo importante es que están muy extendidas en el ambiente y pueden afectar tanto a animales como al hombre. Tienen las mismas características de cultivo, ¿sí?, y de crecimiento que tenía treponema. Entonces, esto va a ser importante a la hora de pensar en la metodología diagnóstica. Las cepas saprófitas de Leptospira biflexa están en ambientes húmedos, vive siempre en relación con el agua, ¿no? Entonces, donde hay aguas superficiales, en los suelos que están anegados, o incluso en el agua de grifo, urbana, me sale el agua de canilla, ¿no? Leptospira interrogans tiene alrededor de 200 serovariedades que están incluidas en 23 serogrupos. Digamos, tienen como mucha diferenciación. Esto a los fines prácticos no tiene mayor importancia porque todas las cepas dan un cuadro clínico similar. ¿Sí? Esto sirve para la investigación o para el diagnóstico final en el laboratorio, donde podemos identificar el serogrupo prevalente en una zona, en un determinado lugar, en un determinado tiempo, pero a los fines clínicos y epidemiológicos, todas las especies se comportan más o menos igual. ¿Cómo se va a transmitir la leptospirosis? Bueno, principalmente se propaga a través de la orina de animales infectados, ¿sí?, fundamentalmente roedores. ¿Sí? Pero también a partir de perros, de caballos, de animales silvestres, del ganado, ¿sí?, de caballos, de cerdos, de vacas. Bien, cuando producen la infección, las leptospiras en algún momento del ciclo se pueden eliminar por orina, y esta orina contamina el suelo, contamina las aguas, y de esa manera las leptospiras pueden acceder a un nuevo hospedador animal o al ser humano, ¿no? Porque, ¿qué característica tienen? Pueden sobrevivir mucho tiempo en el agua y en la tierra contaminada con orina. Y siempre que la tierra esté húmeda, pueden sobrevivir durante varios meses, desde algunas semanas hasta varios meses, en los suelos anegados o en el agua. Entonces, las personas nos infectamos en general porque tomamos contacto directo con la orina o con los líquidos del aparato reproductor de animales infectados, porque tomamos contacto con agua contaminada con orina, por ejemplo, en agua de inundación, o cuando nos metemos al río, cuando vamos a algún arroyo, o cuando estamos de pronto, no sé, tenemos contacto con la tierra mojada porque estamos jugando en el patio, porque hacemos tareas de jardinería, ¿bien? Y finalmente, por la ingestión eventual de alimentos o agua que estén contaminados con orina. Entonces, nos infectamos, en resumen, por tomar contacto con orina o secreciones del aparato reproductor, directamente, por contacto directo con el animal infectado, o por contacto con el suelo o con el agua que hayan estado contaminados con esas secreciones, ¿sí?, particularmente con orina. ¿Cómo ingresa a nuestro organismo? Bueno, puede ingresar a través de las mucosas, a través de la conjuntiva o a través de la piel que esté previamente lastimada. La piel sana constituye una barrera para el ingreso de leptospira. Pero si hay un corte o si la piel tiene una abrasión, una solución de continuidad, puede ingresar de esa manera. Bien, pero sí puede ingresar con mucha facilidad por las mucosas y las conjuntivas. ¿Sí? Por eso es nuestra recomendación que nunca sumergirnos en aguas que estén contaminadas. Es decir, bueno, me fui a nadar al río, me fui al arroyo. Esto acá a lo mejor suena medio raro, pero en la Mesopotamia es muy común ir el domingo al río, ¿sí?, súper común, y muchas veces, sobre todo en las infancias, nadan y se sumergen, o sea, se zambullen, hunden la cabeza dentro del agua, y ahí tenemos el riesgo del contacto del agua con las conjuntivas.
Puede haber eventualmente, está documentado en algunos casos, la transmisión de un ser humano a otro ser humano a través de relaciones sexuales o a través de la lactancia, pero son casos excepcionales, no es la norma, no es la forma más habitual de transmisión y no es claramente la que nos preocupa epidemiológicamente. Como decíamos, los brotes son más frecuentes durante los desastres naturales, principalmente en épocas de inundación o en periodos de lluvia intensa, que también coinciden muchas veces con una alteración en la provisión de servicios públicos, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, la recolección de residuos no se puede hacer de manera regular, o la provisión de agua potable queda suspendida producto de las inundaciones. Entonces, bueno, o hay que relocalizar a la gente, que se va a un refugio, que se aloja en una escuela, y de pronto las condiciones sanitarias del entorno cambian. Y también los animales, sobre todo en el caso de inundaciones, se ven afectados también, igual que el ser humano, el resto de los animales, entonces huyen de la zona anegada y se acercan al entorno doméstico. Bien, entonces es muy común que después de inundaciones o de desastres naturales proliferen los roedores o proliferen las alimañas que se acercan al entorno doméstico, con el riesgo, ¿no?, que conllevan de transmitirnos ciertas enfermedades. Bien, los roedores particularmente hacen una infección renal crónica, ¿sí? Y entonces, una vez que se infectan, no tienen sintomatología clínica, pero liberan leptospiras en orina durante toda su vida. Bien, entonces tienen un gran potencial contaminante del entorno y del medio ambiente. El otro problema, además de los roedores, que ya con todos estos antecedentes nos caen muy mal, son los animales de cría, ¿sí? Los animales que podemos tener en el campo, el ganado bovino, caprino, vacuno, los cerdos, los caballos, bien, tanto como los animales silvestres, que también actúan como reservorio y que son una fuente de infección para el trabajador rural, independientemente de si hay o no hay inundaciones, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos inundaciones es un factor de riesgo. Siempre que tengamos proliferación de roedores es un factor de riesgo. Y aquellos que trabajan habitualmente con animales de campo tienen un riesgo incrementado, un riesgo epidemiológico incrementado, porque estos animales actúan como reservorios, ¿sí? Los roedores y los perros también tienen una gran importancia en el nicho ecológico de esta patología. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que tienen mayor riesgo? Bueno, caminar, nadar o navegar en agua de inundación o agua dulce, ¿sí? La leptospira no desarrolla en agua salada, entonces el problema es el agua dulce, el agua de río. Incluye todo, caminar, nadar o navegar. Decís, bueno, me fui a remar al río. Bien, hermoso, nos encanta. Pero bueno, eso tiene un riesgo, ¿no? No te zambulliste porque te salpicaste y bueno, te puede haber entrado por los ojos o por la boca. Y algunas acciones aumentan el riesgo de manera particular. Por ejemplo, zambullirnos en el agua, ¿sí? O tomar agua contaminada. ¿Bien? Y otras actividades de alto riesgo tienen que ver, ¿no es cierto?, con actividades de campo donde uno tiene contacto directo con animales que están potencialmente infectados. Recuerden que los animales no se infectan, o sea, no se enferman, no hacen clínica, pero son portadores asintomáticos que liberan las leptospiras por orina durante toda su vida. Entonces, todos los que trabajen en el campo y estén expuestos al agua o a la tierra húmeda son grupos de alto riesgo. Este es el mapa de leptospirosis en Argentina. Están como, los brotes de leptospirosis van de la mano, en nuestro país van de la mano con las inundaciones, por eso hago tanto hincapié en esto. Afectan con mayor frecuencia al sexo masculino en la edad laboralmente activa
y si bien está la enfermedad distribuida en todo el país, las provincias que mayor notificación tienen son Santa Fe y Entre Ríos, y le siguen la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿y cómo es la fisiopatogenia? ¿Qué es lo que pasa con esta patología? Bueno, pues entra la leptospira al organismo, se disemina por todos los órganos y tejidos, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, no deja títere con cabeza, o sea, se distribuye por todo el organismo y esta es la primera fase que se reconoce como fase de leptospiremia, es decir, de distribución vía linfohemática de la leptospira que le permite llegar hasta los lugares más recónditos del organismo. Entre el quinto y el séptimo día aparecen los anticuerpos, ¿sí? Como una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune ante la presencia de las leptospiras. Y comienza la eliminación de leptospiras por orina. Entonces, los primeros 5 o 6 días son de leptospiremia. Después surgen los anticuerpos, entonces la leptospira empieza a ser eliminada por orina en busca de otro hospedador y deja de circular en sangre. Bien, porque el sistema inmune le pone un freno. Con lo cual, entre el quinto y séptimo día empieza la fase inmune y de leptospiuria, es decir, de eliminación de leptospiras por orina. Y después la tercera fase, en realidad, es una complicación de la segunda, y es algo que hemos visto en muchas patologías, que por un efecto inmunológico, ¿sí?, mediado por la respuesta inmune, hay una respuesta exagerada del organismo, y este estado inflamatorio produce una vasculitis sistémica. Y esto afecta el compromiso predominantemente de capilares y provoca extravasación de sangre y náusea local, con hemorragia pulmonar, nefritis intersticio tubular, daño de los capilares hepáticos, inflamación meningia, trombocitopenia, ¿sí?, y todas las manifestaciones hemorrágicas secundarias a la vasculitis y a la plaquetopenia. Entonces, quiero ver si tenía este cuadrito. Vamos a repasar. Tenemos siempre primero un periodo de incubación que es variable, que es en general entre 2 y 30 días, aunque en la mayoría de los casos aparecen 10 días después de la exposición. ¿Bien? Entonces, durante la primera semana, durante 5 o 7 días, es la fase de leptospiremia. ¿Sí? De leptospira en sangre, porque la leptospira se está diseminando. Entonces, en esta primera semana podemos aislar la leptospira de sangre. Después, bueno, ya llegó a todos los lugares del organismo, por eso también la podemos aislar el líquido cefalorraquídeo, y hacia la segunda semana, hacia el quinto o séptimo día, aparecen los anticuerpos, ¿sí? La leptospira deja de circular en sangre y pasa a eliminarse por orina, con lo cual la podemos aislar en orina, ¿sí? Y concomitante con la leptospiuria comienza la fase inmune, ¿sí? La fase inmune donde, por acción de la respuesta inmunitaria, se genera una vasculitis y, digamos, ¿por qué digo por acción de la respuesta inmunitaria? Porque esta reacción antígeno-anticuerpos genera una vasculitis en toda la microcirculación y afecta a distintos órganos. Entonces, cuando la bacteria dejó de circular en sangre y decimos, bueno, ya está, el paciente va a mejorar, en realidad es cuando empiezan las complicaciones. ¿Sí? Las formas graves de leptospirosis se empiezan a ver en la segunda semana de infección, cuando tenemos las complicaciones producidas por la vasculitis. ¿Y qué manifestaciones clínicas podemos tener? Bueno, la gran mayoría de las infecciones son asintomáticas, como pasa siempre, ¿no? Nosotros tenemos un iceberg donde un gran porcentaje de infecciones pasa completamente desapercibido o tiene síntomas leves, ¿sí?, que pasan por un síndrome febril, con leucopenia y plaquetopenia, ¿sí?, que tranquilamente se puede confundir con la enfermedad por dengue, tranquilamente, si uno no hace el diagnóstico serológico, desde el punto de vista clínico, no se las puede diferenciar. Con lo cual, es muy importante pensarlas
cuando tenemos un contexto epidemiológico favorable, ¿sí? Ya sea porque estamos atendiendo un grupo de personas que está en un área endémica, o que ha tenido una inundación reciente, o que ha viajado a un área que haya estado comprometida o hace trabajo rural. Entonces, la mayoría son asintomáticas. Dentro de los que presentan síntomas, el 90% de los casos son formas leves. Es lo que se conoce como leptospirosis anictérica y es un síndrome febril inespecífico. Es un paciente que 5, 7, 10 días tiene fiebre, dolor de cuerpo, leucopenia, plaquetopenia, se siente mal, o a lo mejor le sangran un poquito las encías, no pasa nada. Bien, el paciente puede tener un poquitito de inflamación hepática, pero o sea, las transaminasas a lo mejor en vez de estar en alrededor de 30, 50, están en 70, 80, pero nada más, el paciente está bien, tiene fiebre, pero no tiene ningún criterio de gravedad. 10%, ¿sí? Y presenta, entre 5 y 10%, presentan un compromiso sistémico de gravedad variable. Y estos son los que tienen mala evolución, ¿no? Los que hacen insuficiencia renal, los que hacen neumonía, meningitis o manifestaciones hemorrágicas, ¿sí? Producidas secundarias a la vasculitis y la plaquetopenia concomitante. Miren, esta fase es muy típica de la forma ictérica, siempre tienen una vasculitis y una colestasis a nivel hepático, entonces esto se traduce en aumento de las transaminasas, disminución de los factores de coagulación, aumento de la bilirrubina, y se expresa esto con la ictericia en las conjuntivas. Bien, y los casos, incluso más, el cuadro más grave es un síndrome pulmonar hemorrágico, ¿sí? Es no me sale ahora el nombre del cuadro, hacen una hemorragia pulmonar, ¿sí? Esto tiene una mortalidad del 50%, la leptospirosis no es la única causa de hemorragia pulmonar, pero es una de las más graves, ¿sí? Y la mortalidad es altísima, en estos casos llega al 50% aún con tratamiento efectivo. Entonces, bueno, este es un cuadro realmente grave y crítico. Síndrome pulmonar hemorrágico grave es un porcentaje menor, la punta del iceberg, ¿sí? Un porcentaje menor dentro de los que hacen leptospirosis ictérica. Entonces, ¿cuál es la evolución clínica? El 90%, hay un porcentaje que no sabemos hasta dónde llega, que es asintomático. De los que tienen síntomas, el 90% hacen la forma anictérica, un síndrome febril inespecífico, y 5 a 10% hacen formas más graves de la enfermedad, con leptospirosis ictérica, con compromiso multisistémico, y eventualmente con síndrome pulmonar hemorrágico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, depende de en qué etapa de la enfermedad estemos. Si estamos en la primera semana, podemos aislar la leptospira en sangre, porque recuerden que la primera semana de la enfermedad era la fase de leptospiremia, entonces lo podemos aislar en sangre. Hacia el día 5 o 6 lo podemos aislar en líquido cefalorraquídeo y ya podemos empezar a buscarlo en orina. En orina, seguramente a partir de la segunda semana, lo aislamos con seguridad, porque ya estamos en la fase de leptospiuria. La microscopía se debe hacer en campo oscuro o con técnicas de impregnación argéntica. Recuerden que tiene la misma técnica diagnóstica que utilizamos para treponema pálido, ¿bien? Por eso no se puede ver en un microscopio óptico habitual, sino porque no se puede teñir, ¿bien? No podemos hacerle un gram a la espiroqueta, ¿bien? Entonces tenemos que utilizar técnicas de impregnación energética o técnicas de campo oscuro. Se puede cultivar en medios selectivos, aeróbicos, desde crecimiento lento, desde crecimiento difícil, es una bacteria difícil, ¿se acuerdan? Nosotros treponema tampoco lo cultivamos. Una bacteria muy fastidiosa para crecer. Entonces, en realidad, si bien se puede cultivar, en general el diagnóstico se termina estableciendo por métodos indirectos, básicamente por serología, ¿sí? Detectando seroconversión o aparición de IgM específica. La inmunidad que deja es cero variante, es decir que
voy a tener inmunidad para esa variante, para ese serotipo, pero recuerden que tengo 22 serotipos más para contagiarme la próxima vez. Así que, en realidad, uno podría tener leptospirosis más de una vez en la vida. ¿Sí? Ojalá que no, pero si bien tiene cierta inmunidad cruzada, no deja una inmunidad completa, total y permanente. Tiene tratamiento, se hace tratamiento con doxiciclina, incluso en algunas zonas de riesgo, en épocas de brote, a pacientes de alta exposición, por ejemplo, los que hacen tareas de rescate, está indicada la profilaxis con doxiciclina para evitar la infección. Bien, o sea, tiene un tratamiento, pero bueno, no deja de ser un evento grave y crítico. ¿Cómo tenemos que prevenirlo? Bueno, evitando la inmersión en aguas estancadas, ¿sí? Procurar que los niños no jueguen en el río, en el barro, en los charcos. Esto es muy difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos en época de brotes lo tenemos que limitar. Combatir los roedores. Las ratas nunca nos trajeron nada bueno, ¿sí? Antes era la peste, hoy es la leptospirosis. Tenemos que mantener la higiene y las condiciones sanitarias de las ciudades, de las casas, para evitar la proliferación de roedores. En áreas rurales, la aparición de abortos espontáneos en animales de producción es un signo de leptospirosis, es un signo directo para pensar en leptospirosis y en brucelosis también. Por lo tanto, cuando tenemos ganado que tiene gestas que no llegan a términos, es importante la consulta con el veterinario, no solamente por el animal, sino también por la posibilidad de que esté infectada con algo que sea potencialmente peligroso para el ser humano. Bien, nosotros nos tenemos que acostumbrar a trabajar con los veterinarios, y los veterinarios son los médicos de los animales. Su título también es de médico veterinario, ¿sí? Y pensando en este concepto que ya hemos hablado otras veces de una salud, que es lo que promueve hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud, donde considera que la salud es ambiental y donde para mantener la salud humana tenemos que mantener también la salud de los animales que conviven con nosotros, la salud de los ecosistemas, la salud de las fuentes de agua, de los espacios verdes. Bien, entonces no podemos hablar de salud humana sin tener salud animal, tanto de los animales de cría, como de los animales de compañía, como de los animales silvestres. Bien, entonces tenemos que mantener la salud de todo el ecosistema para lograr el equilibrio. Bien, entonces cuando tenemos enfermos los animales en el campo, es sumamente importante trabajar en acuerdo con el veterinario, que muchas veces nos dice, che, mira, tengo un caso de brucelosis, me parece que tengo una leptospirosis, me parece que tengo un perro con leishmaniasis. Entonces, ellos son nuestro primer llamado de alerta ante la posibilidad de la diseminación de microorganismos potencialmente patógenos también para las personas. Bueno, es importante, siempre que vamos a estar en áreas húmedas, usar calzado cerrado de caña alta, es decir, las botas, siempre que vamos a estar en el campo, en zonas anegadas, en zonas de esteros, o que vamos a ir a pescar, o que vamos a ir a cosechar, o que vamos a hacer alguna tarea de rescate o de trabajo en momentos de inundación. Entonces, muy importante, botas altas y uso de guantes, ¿sí? Esto es fundamental. Siempre que trabajo en el campo, o voy a trabajar con animales o en tareas rurales, uso de botas de caña alta y guantes. Esto nos previene no solamente el contacto con orina infectada, sino también el contacto con animales potencialmente ponzoñosos, por ejemplo las víboras o algunas arañas que pueden estar en el peridomicilio. Nos protegen de abrasiones o de lesiones por traumatismo directo, nos protegen de todas las micosis subcutáneas que ingresan por contacto directo o por inoculación. Entonces es muy importante como medida de prevención el uso de botas de caña alta y de guantes, ¿sí? Por supuesto que si yo tengo trabajadores rurales a mi cargo, se lo tengo que proveer.
En las zonas endémicas se puede vacunar al perro y a las vacas. Hay una vacuna de uso veterinario, no es de uso humano, es de uso veterinario, con la cual podemos vacunar a los perros y a las vacas. Va a prevenir la enfermedad clínica en los animales, pero bueno, no evita que los animales se comporten como reservón, ¿bien? Pero por lo menos, bueno, no van a, en ganadería es importante esto porque la leptospirosis también puede producir abortos espontáneos y eso conlleva una pérdida económica importante. Y la quimioprofilaxis con doxiciclina, de lo que hablábamos recién, podía ser eficaz para prevenir enfermedad sintomática en personas con alto riesgo y exposición breve. Por ejemplo, va a decir, bueno, tengo un grupo, una cuadrilla que va a ir a trabajar porque tuvimos una inundación y se van a ir 5 días a trabajar a Santa Fe con los evacuados. Bueno, esos pacientes tienen indicación de profilaxis. Bien, pero no es para uso generalizado. Nada más con leptospirosis, recuerden evitar la proliferación de roedores. ¿Preguntas? ¿Comentarios? De mi parte no, profe. No, profe, de mi parte tampoco. ¿Habían Mi parte escuchado hablar de tampoco. leptospirosis? No, yo tampoco. No es muy frecuente en la zona de ustedes, pero sí es un problema sanitario importante. Ya le compartí a la profe esta presentación para que se las pueda pasar y la tengan de referencia. Igual leptospirosis es un tema que está tras las huellas, así que lo pueden revisar de ahí. De hecho, el cuadrito ese de diagnóstico por fases es buenísimo. Es tomado de ahí. Vos sabés, Romy, que acá en Villa Mercedes hay varios veterinarios que piensan que tienen leptospirosis en perros, pero no se confirma, ¿viste? Como que no se quedan con esa sospecha clínica, porque por ahí tengo conocidos que el veterinario les dice que es leptospirosis, pero sin confirmación, así que está como muy en la nebulosa. Y es que No en la parte veterinaria. sí, es que es una posibilidad fuerte, sobre todo en animales que toman agua de ríos o aguas de las acequias. Entonces es una posibilidad muy fuerte la leptospirosis porque está muy distribuida. A veces no llega a tener una carga en el ambiente lo suficientemente alta como para contagiar al ser humano, pero los animales, bueno, muchos están infectados. Yo he hablado también acá con veterinarios que este último tiempo trabajado en algunos proyectos con ellos y dicen que está muy extendida la leptospirosis. Como no tienen síntomas los animales, no tienen síntomas leves, entonces muchas veces pasa desapercibido. Bien, pero bueno, el riesgo justamente es el acercamiento al entorno doméstico. Y en eso los perros particularmente son, además de los roedores, ¿no? Son, por su convivencia con el ser humano, son un animal con el que hay que tener especial cuidado, ¿no? Porque de pronto el ganado es un problema para el trabajador rural, pero el perro es un problema para todos. Ay, perdón, perdí la conexión, anda muy mal el internet en mi casa. No escuché la última parte, pero bueno, era acotar eso, Romy, de que se sospecha acá que en la parte veterinaria hay, nada más que no se está confirmando. Claro, porque también el diagnóstico es difícil. Entonces, imagínate, vamos a hacer la serología al perro, tenemos que mandar la muestra no sé dónde. Por ahí es complejo de hacer. Claro, sí. Por eso muchas veces se quedan con el diagnóstico clínico sin confirmación bacteriológica. Bueno, si no tenemos preguntas de leptospirosis, les dejo con Karina con brucelosis. Me quedo unos minutitos más y después probablemente me tenga que desconectar. Dale, Rami. Acá seguimos. No, necesitaba hacer una pregunta. No, me decía levantaba la mano, pero después no, era uno quería que... poner pulgar arriba. Bueno, muy bien.
Chicos, voy a desactivar mi cámara porque me están dando muy mal internet. No quiero que se corte mientras que estoy dando la clase. Cualquier cosa, abran el micrófono porque no los voy a ver, yo tampoco a ustedes, ni veo los comentarios. Y me interrumpen, no hay problema. ¿Se ve bien ahí mi pantalla? Sí, profe. Profe. Sí, Cari, se ve perfecto. Bien, esperemos no tener problemas con internet. Bueno, como venía hablando la profe recién, la brucela también es una zoonosis, como decía Romy, es algo para trabajar también con los veterinarios. Esta es el agente etiológico, es la brucela, son cocobacilos gram negativos intracelulares facultativos. O sea, fíjense todas las características que tiene. Es un cocobacilo, eso se presta a que a veces cuando miramos un gram también nos va a confundir, porque no tiene una morfología específica como los estáfilos que eran cocos, o las enterobacterias que son bacilos, sino que es un cocobacilo, como se ve ahí en la imagen a la derecha, gram negativo, intracelulares facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede vivir dentro de las células, pero también puede vivir fuera de las células. O sea, tiene muchas características que hacen que realmente sea una identificación difícil, digamos. No es una de las bacterias más fácil de diagnosticar microbiológicamente. Es una zoonosis, esto quiere decir que obviamente hay contagio natural del hombre con el animal. Los reservorios animales son los vacunos, los porcinos, los caprinos, los ovinos, los cánidos. La brucelosis siempre la relacionamos mucho con las vacas, pero bueno, no solamente las vacas son los reservorios, sino también las cabras, los cerdos, y hay muchos diagnósticos en las vacas, pero también hay muchos diagnósticos en cabras. Aquí en San Luis, por ejemplo, hay mucho más incidencia en lo que es las cabras que las vacas. Bueno, está también en los derivados de animales, como es la leche, la crema, la manteca, los quesos, los quesillos. Ustedes tienen que pensar en todo lo que deriva de estos animales. Puede ser que tenga brucela, se contamine y esto, bueno, cause la brucelosis. También puede haber materiales contaminados, como carne, orina, el estiércol. Estos son lo que nos va a contaminar, digamos, el resto de los alimentos que podemos consumir. Creo que hay un micrófono abierto. Sí, perdón, Cari, quería hacer una aclaración. Esto que decís es súper importante el consumo de quesos o quesillos o leche no pausterizada. O el dulce, bueno, dulce de leche no porque se cocina, pero el queso, el quesillo que está hecho con leche cruda, ¿sí? Que uno a veces consume porque el quesillo cabra es riquísimo y es un producto artesanal de alto valor cultural, pero puede ser potencialmente puede estar potencialmente infectado. Entonces, ese antecedente epidemiológico del consumo de queso, quesillo, está presente la mayoría de las veces en pacientes que no trabajan con animales, está muy relacionado con el consumo de este tipo de alimentos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando hablábamos también, ¿se acuerdan de la otra patología que tenía que ver con todo esto casero, que es tan rico, pero que a veces es peligroso cuando no está con un sello o estas cosas que se hacen de forma casera, que por ahí no tienen todos los controles? ¿Se acuerdan qué otra patología teníamos? La triquinosis. La triquinosis. Por ejemplo, nos comemos un salame con un quesito de cabra y bueno, tenemos mucho riesgo ahí si no tiene los controles. Sí, Romy, no sé si querías decir algo más o... No, era eso nada más, no interrumpo más. No, por favor, súper importante los aportes, así que no hay problema. Bueno, el agente etiológico, como les decía, es la brucela, ¿sí? Que tiene varias especies, de las cuales las más relevantes son la brucela melitensis, que es la más virulenta, que está asociada a las cabras y las ovejas, la brucela abortus, relacionada más con el ganado vacuno, que es la que produce los abortos en las vacas, que debe ser la que más
por ahí han escuchado o se relaciona con brucelosis, la brucela suis en cerdos y la brucela canis en los perros. No son solamente estas especies, pero bueno, estas son las que tienen más relevancia para el ser humano. Como les decía recién, son cocobacilos gram negativos, aerobios estrictos, intracelulares facultativos. No tienen cápsulas, no tienen esporas, y la capacidad de vivir dentro de los macrófagos es lo que es la clave para la patogenicidad. Es lo que le permite a la brucela que una vez que ingresa al cuerpo, puede como dispersarse por todos lados porque vive dentro de los macrófagos. Entonces logra eludir el sistema inmune y de esta forma se reproduce dentro de los macrófagos y llega a todos lados. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace que digamos que el sistema inmune no la reconozca y el macrófago no la pueda fagocitar? Es porque modifica su lipopolisacárido, hace que sea menos endotóxico y que las proteínas que intervienen en la unión fagosoma-lisosoma no estén tan expresadas. Entonces, de esta forma, el sistema inmune no la reconoce totalmente y puede desarrollarse dentro de los macrófagos. Ahí más adelante después lo vamos a ver bien. Como les decía, estas son las especies más relevantes. Fíjense que todas estas especies pueden contagiarse al hombre. Los organismos de Brucela entran en su hospedero a través de las membranas mucosas del tracto respiratorio o digestivo, o sea, podemos aspirarla o podemos comer, como decíamos, algún alimento que esté contaminado. Una vez dentro del organismo, los fagocitos profesionales locales y las células presentadoras de antígeno los internalizan y se movilizan a los ganglios linfáticos ya dentro de los macrófagos. Bueno, esta es una diapo que el profe Paván la había tomado, que era cómo ingresaba la brucela al organismo. Bueno, ¿y cómo son los mecanismos de transmisión? Lo que estábamos hablando. Puede ser por ingesta de leche o queso fresco sin pasteurizar, como hablábamos recién. Generalmente la sospecha de brucelosis está siempre presente en personas que trabajan con animales, pero muchas veces las personas no trabajan con animales, sino que viajó, puede haber comprado un queso de esos que se hacen de forma casera, o una leche sin pasteurizar, y bueno, tomó eso y ahí le puede ingerir y no es que esté relacionado. Entonces, de acuerdo a la clínica del paciente, también, ¿no? Si nos dice que ha consumido alguno de estos alimentos, hay que sospechar de que pueda ser brucelosis. La otra es la inhalación de aerosoles contaminados en laboratorios o mataderos. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, cuando estamos trabajando, que hacemos un cultivo, porque hay sospecha que un paciente puede tener brucelosis, cuando hacemos ese cultivo, lo hacemos en la cabina de bioseguridad. Ni hablar si ese cultivo después de varios días tiene desarrollo, imagínense que puede ser brucela, directamente ese cultivo no se abre en la mesada común de microbiología, sino que lo trasladamos a la cabina de bioseguridad y lo abrimos dentro de la cabina para evitar este mecanismo, ¿no?, de transmisión, que sería que podemos inhalar la brucela. Y cuando habla de los mataderos, que es el otro lugar en donde podemos inhalar, es cuando las personas que trabajan, por ejemplo, en un frigorífico, que matan las vacas y están en contacto con todo eso. Imagínense que si hay una vaca que tiene brucelosis, la concentración bacteriana que tiene, sobre todo en la parte de placenta y todo, es tan alta que se pueden generar aerosoles y se pueden inhalar también. Entonces, a las personas que trabajan en los frigoríficos, regularmente se les hacen controles para ver si no tienen brucelosis. Y el control se hace con un análisis que ya vamos a ver más adelante, cuando veamos el diagnóstico, pero es un análisis que se hace en el suero del paciente. Generalmente el screening se hace con la reacción de Hudlesson. El contacto cutáneo mucoso con secreciones animales también, muchas veces puede haber veterinarios, por ejemplo, que se contagian atendiendo a los animales en el momento que una vaca, no sé, está enferma o produce un aborto. Estas serían las formas de los mecanismos de transmisión.
no se transmite de persona a persona, esto es igual a la leptospirosis, salvo en los casos excepcionales, como hablábamos también con leptospirosis, de lactancia o transfusión, pero no es una enfermedad que nos vayamos a contagiar de persona a persona, sino que pasa de los animales a las personas o por contaminación, no por comer alimentos. Bueno, la excreción de los microorganismos a través de la placenta, de los abortos, los líquidos fetales y las descargas vaginales tienen mucha concentración de brucela. Cuando los animales están preñados, la brucela muestra un fuerte tropismo por los trofoblastos placentarios y también por las glándulas mamarias en donde se replica, causando, bueno, finalmente el aborto en el último trimestre de gestación de los rumiantes. ¿Qué quiere decir? Que es como que tiene afinidad. Viste que siempre hablamos de que todas las bacterias tienen afinidad como por ciertos órganos, por órganos blancos, y se van a ese lugar y es lo que prefieren. En este caso, la brucela tiene ese tropismo, esa afinidad por el aparato reproductor del bovino, especialmente el útero gestante y la placenta. Entonces, cuando llega a ese lugar, acá, cuando llega a ese lugar, hay un polialcohol llamado eritritol, que está presente en las concentraciones ahí en la placenta y los líquidos fetales de los rumiantes, y es en donde se une la brucela, se reproduce y termina causando finalmente, después de una serie de etapas, el aborto en las vacas. Bueno, cuando la brucela entra al organismo, ¿sí?, que puede ocurrir por vía oral, conjuntival o genital, al ingerir material contaminado, lo primero que hace es una fase de colonización. En primer lugar, como les decía recién, el macrófago lo va a fagocitar, pero en lugar de destruirlo, la brucela sobrevive, ¿sí?, porque inhibe la unión fagosoma-lisosoma, porque expresa menos esas proteínas de unión. Entonces, el macrófago, si bien lo fagocita, pero en vez de matarlo, digamos, de destruirlo para eliminarlo, lo que hace es, como, digamos, lo cuida, digamos, hace de casita de la brucela para que ésta se reproduzca. ¿Cómo logra la brucela evitar que el macrófago lo destruya? Como les decía recién, porque hace que su lipopolisacárido sea menos tóxico, entonces menos inmunoestimulante, ¿sí? O sea, el lipopolisacárido, que es el que estimula esa respuesta inmunológica, en este caso, como disminuye, ¿sí?, la toxicidad, entonces no genera esa respuesta inmunitaria. Por otro lado, lo que hace es que las proteínas de la membrana externa modulen esta respuesta inmune. Y la otra es la alteración del tráfico vesicular intracelular. Evita la destrucción por las enzimas lisosomales porque no puede haber la unión. ¿Se acuerdan que les decía que evita esa fusión fagosoma-lisosoma? Entonces, estos son los mecanismos que tiene la brucela que evita que el sistema inmune la pueda destruir. Que ese macrófago, en vez de destruirla, lo que hace es, le sirve, como les decía, de casita para que se pueda reproducir y que pueda llegar a todos los lugares. Fíjense que la tercera etapa es la diseminación sistémica a través del sistema linfático y sanguíneo que llega a todos lados. Llega al útero preñado, a los ganglios linfáticos, al vaso, al hígado. Fíjense cómo evita el sistema inmune. Una vez que llega, ¿sí?, a la placenta, esta brucela abortus se multiplica en el trofoblasto, que dijimos que era su órgano blanco, y en los macrófagos placentarios que la quisieron fagocitar y no pudieron. El eritritol, abundante ahí en la placenta, estimula, fíjense, o sea, se ve favorecida el crecimiento bacteriano porque le da lo que necesita, le da la comida que necesita la brucela para que se pueda desarrollar y multiplicar ahí en la placenta. ¿Qué pasa cuando tenemos ya ese desarrollo de brucelas en la placenta? Genera una placentitis necrosupurativa, una necrosis del corion, una vasculitis, acúmulo de exudado, destrucción del epitelio coriónico, ¿y qué va a pasar? Se va a producir el aborto. Hay una inflamación y un daño placentario,
sí se producen las citoquinas, estas citoquinas producen la isquemia, la necrosis, y se interrumpe el intercambio de nutrientes y oxígeno entre la madre y el feto, porque como decíamos, había necrosis, y la respuesta inmunitaria materna activa el complemento, la llegada de los neutrófilos y macrófagos, se liberan radicales libres, enzimas hidrolíticas, que esto, digamos, agravan el cuadro, el daño tisular, y finalmente se produce la muerte fetal y la expulsión. El feto muere por hipoxia, por intoxicación sistémica, hay degradación tisular, hay liberación de prostaglandinas y se produce el aborto. ¿Les queda claro cómo logra la brucela evadir o detener el sistema inmune y por qué llega a la placenta y por qué se produce el aborto? ¿O se les hizo mucho lío? ¿Hola? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe, yo por mi parte entendí. Sí, por ahí no sé si se les complicó mucho seguirme con todo lo del sistema inmunológico, pero bueno, se los quería explicar para que supieran el por qué. Porque decimos, ¿por qué produce aborto, la brucela abortos en el ganado vacuno? Bueno, esta es todas las etapas que va cumpliendo, cómo evade el sistema inmune, cómo llega a la placenta y cómo finalmente produce el aborto. ¿Estamos entonces con esto? ¿Avanzo? Sí, profe. Bien. El cuadro clínico, o sea, cuando el paciente me consulte porque tiene brucelosis, ¿qué me tendría que decir? ¿Cuándo tendría que sospechar? ¿Cuándo tendrían que sospechar ustedes como médicos que el paciente puede tener una brucelosis? Fíjense que hay una fase aguda, ¿sí? Después de un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, podemos tener una fase aguda, que es fiebre irregular o fiebre ondulante, que se le llama. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente viene y refiere, por ejemplo, todos los días a las 6, 7 de la tarde tengo fiebre. O sea, es una fiebre ondulante. Se presenta, baja, se vuelve a presentar, baja, se vuelve a presentar, baja. Esa es la fiebre característica de la brucelosis. Hay sudoración profunda, de olor característico, astenia, el paciente está sin ganas de nada, no tiene ganas de comer, bajo de peso, tiene dolor en las articulaciones, artralgias, mialgias, le duele la cabeza, hepatoesplenomegalia moderada, en una fase aguda es moderada. Estos síntomas se pueden llegar a confundir con un montón de patologías. Entonces, cuando el paciente presenta estos síntomas, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué más le podemos preguntar? ¿Qué nos puede llegar a orientar a que sea una brucelosis? ¿Qué le preguntarían a un paciente que presenta, que viene y les cuenta que le pasa todo esto? ¿En dónde vive? Si vive en una zona rural, en la ciudad, si está en contacto con animales. Bien, le preguntamos si trabaja con animales, porque imagínense que viene con todas estas características, con todos estos síntomas, y nos dice que es veterinario y que es veterinario de un campo. Bueno, o sea, ahí ya nos está dando un dato súper importante para sospechar de brucelosis más allá de la clínica que presenta. O por ahí nos dice que vive en un pueblo en donde siempre come alimentos caseros. ¿Sí? Eso es súper importante, además de toda esta clínica que la podemos ver en otras patologías, saber si este paciente trabaja en el campo, si tiene contacto con animales, si ha comido alimentos que puedan haber estado contaminados, ¿sí? Y tenemos otra fase que es la crónica, que es la persistencia de la fiebre intermitente, la fiebre ondulante. Hay fatiga intensa, el paciente está muy cansado, depresión por cansancio, ¿sí? Por los dolores articulares, lumbares. También puede haber focos localizados, osteoarticulares, espondilitis, sacroileitis, ¿sí? Que son de los huesos, son inflamaciones del hueso sacro, geniturinarios, ¿sí? Hepáticos, cardíacos, neurológicos, todo esto ya lo estamos viendo en una fase crónica, ¿sí?
Bueno, como les decía, esto es un cuadrito que habla de lo mismo de recién. Fíjense que estamos con los mismos síntomas en la forma aguda, que ya les dije, en la forma crónica. Un compromiso, puede haber un compromiso digestivo, hepático. Fíjense todos estos compromisos que acá en este cuadrito están por separado. Un compromiso osteoarticular, como les decía, en un 30-85% de los casos. Un compromiso nervioso, cardiovascular, genitourinario, un compromiso ocular, cutáneo. Todos estos compromisos están dados en una fase ya crónica, no aguda. Esto es lo que les hablaba de la evasión del sistema inmune, cuando les decía que la brucela es como que se la rebusca de una u otra forma para evadir el sistema inmune. Lo que hace es evadir, ser reconocida, digamos, por los PAMs. ¿Se acuerda que eran los PAMs? ¿Alguien se acuerda que eran los PAMs? Eran marcadores de membrana. Marcadores de membrana, ¿sí? Entonces, que estos se detectan a través de los receptores tipo TOL, que son como sensores, ¿no? Entonces, normalmente los PAM activan una fuerte respuesta inflamatoria, como el lipopolisacárido. Entonces, lo que hace la brucela es, lo modifica, ¿sí? Entonces, evita activar esos receptores. Esto ya lo vimos recién, que les decía, modifica el lipopolisacárido, puede modificar su ADN, ¿sí? El polisacárido periplásmico y cápsulas mimética, o sea, logra que no sea reconocida, no estimula el sistema inmune. Y crea un nicho intracelular, ¿sí? Lo que hace es como que abre una ventana inmunológica permisiva para su infección y persistencia intracelular en las células fagocíticas y presentadoras de antígenos. O sea, el fagocito está ayudando al enemigo, ¿sí? O sea, dentro del fagocito, que es el que nos va a defender y que tendría que destruir esta bacteria, lamentablemente no la reconoce, entonces la reconoce en un primer momento la fagocita, pero una vez que la fagocita es como que la protege, de cierto modo, para que se pueda multiplicar intracelularmente. Y acá vamos a esa característica que se acuerden que les hablé al principio, que la brucela puede ser intracelular o extracelular. O sea, es intracelular facultativo. Si está dentro de la célula, bien, pero si está fuera, no se muere. Puede seguir viviendo tranquilamente. Esto es más de la parte inmunológica, es lo mismo que hablamos recién. Fíjense que en este ambiente protegido se replica sin ser detectada durante días o semanas, ¿sí? Ahí hablamos de una infección crónica o subclínica porque no manifiesta nada. Bueno, como les decía, una vez que ingresa ahí en los fagocitos sí hacen de vehículo, la llevan a los ganglios y de ahí se diseminan. En los seres humanos la brucelosis es una infección sistémica y cualquier órgano puede infectarse. La brucelosis humana tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas que le ha hecho considerar, como decíamos recién, se le dice que es una de las grandes imitadoras porque, fíjense, la clínica, los síntomas que veíamos en la fase aguda son muy similares a muchas enfermedades. Entonces, se le dice que es grande imitadora de otras enfermedades. Por eso por ahí es una infección que se suele diagnosticar tardíamente porque no se piensa de primera instancia, a veces se confunden los síntomas y es súper importante tener en cuenta ese dato que les decía, si la persona que presentan estos síntomas trabajan con animales o consumen alimentos que puedan estar contaminados. El 30-50% de los casos presenta hepatomegalia y esplenomegalia. La enfermedad osteoarticular, como les decía, es inflamación de los huesos, se observa del 20 al 60% de los pacientes, puede presentarse como artritis periférica, saqueilitis, espondilitis, espondilodicitis, a mí me cuesta todavía decir todos estos términos, como yo no soy médica, la verdad que realmente por ahí todas estas palabras me siguen costando el día de hoy, chicos.
La artritis suele afectar las rodillas, la cadera, los tobillos, las muñecas. Y del 12 al 20% de los casos, también el paciente puede presentar adenopatías. Fíjense que el sistema geniturinario es el segundo sitio más común en la brucelosis focal. Puede observarse del 2 al 20% de los casos. Y en el hombre se presenta como orquitis o epididimitis. ¿Sí? Es uno de los síntomas que se pueden presentar en la brucelosis. La infección adquirida durante el embarazo constituye un riesgo de aborto espontáneo, en el caso de la mujer cuando está embarazada. También pueden presentarse glomerulonefritis o nefritis intersticial, y el sistema nervioso está afectado en el 5 al 7% de los casos. Fíjense que va bajando el porcentaje de afección que tiene. Es una enfermedad que tiene tendencia a la cronicidad y a la persistencia, convirtiéndose en una enfermedad granulomatosa, capaz de afectar cualquier órgano. El diagnóstico oportuno y preciso de la brucelosis humana sigue siendo un reto para los clínicos debido a sus características clínicas inespecíficas. Lo que les decía, la sintomatología es muy parecida a otras enfermedades, y la lenta tasa de crecimiento en los hemocultivos y la complejidad de su serodiagnóstico. Porque por ahí ustedes van a sospechar que es una brucelosis, le vamos a tomar hemocultivos, pero yo tengo que esperar 5 o 6 semanas a ver si me desarrolla el cultivo. Imagínense. Bueno, este es un mapita de Argentina para que vean más o menos la prevalencia que hay por provincia, prevalencia animal, ¿no? Estamos hablando en animales. Acuérdense que la prevalencia es el número de casos sobre la población total por 100. Acá en San Luis estamos en de un 0,16 a un 0,23%. No hay mucho. Y sobre todo lo que hay, que estuve preguntando en el ministerio a ver si había algunos estudios más recientes, se ha detectado en cabras más que en vacas. Profe, le comento, Sí. tengo a mi amiga que trabaja en recursos humanos ahí en el frigorífico. Sí. Frecuentemente a los de la RT es la que se encarga de hacerle los estudios a Les hacen Hudson a los pacientes, sí. Sí, viste que les decía recién, como ellos están trabajando todo el tiempo, ellos imagínense que trabajan con ese ganado vacuno, matan esas vacas, trabajan con todas las vísceras y todo eso, entonces les tienen que hacer controles y, por ejemplo, llaman a un laboratorio, va al laboratorio y a todos los trabajadores del frigorífico les hacen Hudson. La Hudson es la determinación que se usa para hacer esos screenings. Si la Hudson llega a dar positivo, entonces se hacen otros tipos de métodos confirmatorios. Bueno, vamos a pasar ¿hay alguna duda con respecto a toda la fisiopatogenia, cómo actúa, cómo evade la respuesta inmune? ¿O eso ya lo tenemos claro? Pasamos al diagnóstico. De mi parte no tengo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a ir al diagnóstico entonces ahora. Vieron que yo les dije que esta bacteria era un cocobacilo gram negativo. Podía ser intracelular, o sea, es intracelular facultativo, podía vivir de las dos formas y tenía una característica que era de lento crecimiento. Entonces, ¿qué me va a pasar con el cultivo? Va a ser una bacteria que va a desarrollar muy lento, voy a tener que incubar muchísimo tiempo los cultivos, no va a ser como una coli que a las 24 horas ya tengo crecimiento. Voy a tener que esperar, incubar unos hemocultivos 4 o 6 semanas recién para ver si me da desarrollo, ¿sí? Siempre la voy a tener que cultivar en medios enriquecidos, como agar sangre, agar chocolate, Luis Castañeda o algún método automatizado, ¿sí? La muestra va a depender de la localización. Si yo pienso que es una brucelosis sistémica, voy a tomar sangre, voy a sacar sangre periférica y voy a realizar los hemocultivos. Si sospecho que ya llegó a médula, puedo tomar una muestra de médula, puedo tomar muestras de absceso, líquidos de punción como líquido pleural. También acuérdense que se podían afectar las articulaciones, así que puedo tomar líquido articular, líquido pericárdico, líquido cefalorraquídeo. Puedo usar un método de lisis centrifugación
¿Por qué? ¿Qué hacía yo con la lisis? ¿Se acuerdan? Rompía las células, ¿sí? Entonces, si yo hago una lisis, centrifugación, lo que hago es liso todas las células y liberar, o sea, voy a liberar esas brucelas que están intracelulares. Entonces puedo llegar a tener más recuperación, ¿sí? En ese tipo de cultivo. Porque acuérdense que era intracelular facultativo. Entonces, si yo hago una siembra directa, puede ser que esta bacteria esté intracelular y me den negativo los cultivos. Entonces, si yo hago una lisis, rompo las células y después siembro todo, ahí estaría liberando la bacteria y podría tener más recuperación, ¿sí? Y también puedo hacer una PCR buscando material genético de la bacteria, de la brucela, que sería lo más sensible, pero bueno, siempre cuando hablamos de PCR, recuerden que tenemos que hablar de un laboratorio que tenga un área de biología molecular que no es muy común. Una de las técnicas para el diagnóstico es la seroaglutinación en tubo o placa con pocillos, que lo que hacemos es una determinación serológica indirecta, por lo tanto, ¿con qué vamos a trabajar? Con el suero del paciente, ¿sí? Entonces vamos a sacar sangre, vamos a tomar el suero del paciente y lo vamos a enfrentar a una suspensión de antígenos, ¿sí? De brucelas. Entonces vamos a hacer esta aglutinación en pocillo que se llama y vamos a ver si se genera el botón ese de aglutinación o no. Fíjense que ahí se ve en la fotito que se genera como un botoncito, ¿sí? Fíjense que Brucella abortus es un antígeno que reacciona tanto con anticuerpos de esta especie como frente a la militensis y a la suis, ¿sí? Si vemos ese botoncito, quiere decir que hay reacción y si no es negativo. Esta prueba es una prueba muy conocida para el diagnóstico de la brucelosis, es la prueba de rosa de Bengala, que es una aglutinación rápida en donde también se enfrenta el suero del paciente con una suspensión de bacterias teñida con este colorante, con el rosa de Bengala, por eso se llama así la prueba. Ese color lo que hace es, el colorante nos evidencia más la aglutinación. Fíjense que en la foto, a la derecha es negativo porque no aglutina, y a la izquierda se realiza la unión antígeno-anticuerpo y se produce la aglutinación. Esta es la rosa de Bengala, esta la van a escuchar mucho en el diagnóstico. Enzimo inmunoensayo, esta es una técnica en donde podemos detectar los anticuerpos específicos. Es muy bueno porque con el enzimo inmunoensayo podemos determinar anticuerpos IgG y anticuerpos IgM. ¿Y con eso qué vamos a saber? ¿Para qué nos serviría detectar anticuerpos IgG o IgM? Para saber si es una infección reciente o pasada. Perfecto. Entonces, bueno, el enzimo inmunoensayo es muy bueno por esto, ¿no? Nos permite determinar los dos tipos de anticuerpos. Los IgM, por su rápida desaparición, son valorables, por lo tanto, que si tenemos IgM presente, si nos da positivo para IgM, sabemos que estamos en una infección aguda. ¿Está bien? Ahora, si detectamos IgG, bueno, vamos a saber que es una infección vieja, pero no vamos a saber de cuánto tiempo es. Y después tenemos la reacción de Hudson, que esta es la más usada, como les contaba recién, que la compañera dijo que en el frigorífico se hacían controles, es la que se usa más comúnmente en esos screenings de control que se hacen en frigoríficos o con veterinarios o en campos, que es una reacción también de aglutinación en donde se detectan los anticuerpos totales. Acá no podemos discriminar. Sabemos que principalmente determinan los IgM, pero también parte de los IgG. Entonces, la reacción de Hudson, si nos da positiva, la tenemos que confirmar con otro tipo de técnica, como un enzimo inmunoensayo, para ver si son IgM, IgG, o una PCR, ¿sí? O, por ejemplo, con una reacción de 2-mercaptoetanol, o sea, tratar primero la muestra con 2-mercaptoetanol, entonces me va a romper todo lo que son los IgM y solamente voy a detectar los IgG. Pero esta es la prueba que ustedes van a solicitar comúnmente cuando sospechen de brucelosis.
además, ¿no?, de los hemocultivos y todo eso. El tratamiento, ¿sí? Generalmente, el tratamiento es combinado, se usa doxicilina más rifampicina y tiene que ser un antibiótico que penetre en los macrófagos. Recordemos que, ay, disculpen chicos, voy a apagar el teléfono porque no me para de sonar. ¿Por qué necesitamos que penetre dentro de los macrófagos? ¿Qué les parece? Si no, no ataca la brucela. Claro, porque voy a matar toda la bacteria que esté dando vuelta por ahí extracelular, pero las que se me queden intracelular y se estén reproduciendo dentro del macrófago van a seguir vivas. Entonces yo voy a matar todo lo que circula extracelular, pero continuamente voy a recibir un aporte de los macrófagos. Entonces necesito un antibiótico que me penetre a los macrófagos, ¿sí? Y se hace tratamiento combinado, doxiciclina más rifampicina, por ejemplo. Bueno, ¿tenemos vacuna para esto? Tenemos vacuna. ¿La vacuna a quién se la vamos a colocar? A las vacas o a los animales. A los animales, ¿sí? Es la vacuna antibrucélica, que es obligatoria en el 100%, ¿sí? De los animales vacunos. Se coloca en las terneras de 3 a 8 meses de edad, porque ya en las vacas grandes puede producir abortos espontáneos, entonces se las vacuna cuando son chiquitas, cuando son terneras y bueno, ya quedan con inmunidad. La vacuna es Brucella aburto, cepa 19, y generalmente se coloca en simultáneo con las campañas de vacunación antiaftosa y bajo una estrategia regional. O sea, directamente se hacen campañas de vacunación y se vacuna para la aftosa y para la brucelosis. En los caprinos, la inmunización, vacunación de todas las categorías, de cabras, machos y hembras. La verdad que esto tiene mucho menos cumplimiento. Generalmente se vacuna mucho al ganado vacuno, menos a los caprinos, en honor a la verdad. Se exceptúa la zona, o sea, se exceptúa de esta vacunación la zona libre de brucelosis y tuberculosis bovina, comprendida por la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. El resto de las provincias están obligadas a colocar esta vacuna antibrucélica. Como les decía, la vacuna consiste en una cepa viva atenuada de Brucella abortus, cepa 19, ¿sí? Puede haber muchos accidentes en donde se pueden pinchar cuando están colocando. Fíjense, ahí en la fotito de abajo yo les puse, de esta forma se realiza la vacunación, los animales van pasando por un caminito y el veterinario va vacunando, vacuna, a medida que los hacen pasar, los va vacunando con esa jeringa enorme, y puede haber ahí en ese momento también accidentes, ¿no? En donde el veterinario se puede contagiar o el trabajador de campo que también vacuna y ayuda. Como les decía, solo se aplica en las hembras jóvenes, en terneras de 3 a 8 meses, porque en los animales adultos, en las vacas adultas puede causar aborto o interferir con las pruebas diagnósticas. Se coloca junto con la vacuna antiaftosa, que es una vacuna inactivada muerta. O sea, no tiene ninguna, digamos, nada a favor ni en contra, simplemente cuando se hace la vacunación de una, se aprovecha y se coloca la otra vacuna también. Bueno, es lo que les acabo de decir, es por razones sanitarias y logísticas, como ambas vacunas son obligatorias, se hace la campaña y directamente se vacuna todo. En muchos países como Argentina, México y Colombia, las campañas de vacunación están sincronizadas legalmente y por eso se aplican en la misma fecha. Fíjense que acá tienen otra fotito en donde se ve cómo se juntan todos los animales y se los va haciendo pasar por este caminito y el veterinario va vacunando. Esto ya lo habíamos visto. Y ahí estaríamos terminando con lo que es brucelosis, chicos. No sé si la profe Romy se fue. Me parece que sí. ¿Podría pasar el power después? Gracias. Sí, ahora en un ratito ya lo paso. Espérenme que no puedo volver a la llamada yo para verles la cara. Estoy con problemas de internet, mi compu anda mal. Estoy complicada hoy, chicos. Ahí estamos. Ahí volví. Bueno,
Estamos con leptospirosis y brucelosis, son cortitas las dos y no son muy complicadas. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, muchas gracias. Escuchen, creo que la profe Romy no está, no, se fue, era para preguntarle si yo quería aportar algo más, creería que está todo completo, yo ahora les voy a pasar el PowerPoint, creo que está bastante completo a esta altura, ya que me imagino que están con los pelos de punta estudiando para el parcial del lunes, así que ahí se los paso, así ya les queda, y el de leptospirosis también. Mañana el práctico va a ser a las 3 de la tarde, virtual, chicos, nos vamos a conectar, porque la verdad que para que cada uno exponga, por ahí no es necesario que nos traslademos, creo que van a perder más tiempo en que nos tengamos que trasladar hasta el hospital, exponer, se nos va a hacer largo, sé que tienen parcial de fisio, sé que tienen nuestro parcial creo que el lunes y el miércoles rinden fisio, así que me imagino que están con los tiempos justos. Así que lo vamos a hacer virtual, lo vamos a hacer rápido. La idea es que cada grupo exponga lo suyo, el resto damos unos minutitos para que pregunten si tienen alguna duda y después nos pasemos todo. Entonces ustedes, si bien van a hacer uno de lo que eligieron, una de las fiebres que eligieron, después van a tener las 4 ya completas, que la profe Ceci les armó la fichita con todo. Entonces ya les va a quedar un resumen para que puedan estudiar preparcial de ahí, no tengan que estar resumiendo todos. No lo vimos práctico por ese lado, digamos. Así que lo vamos a hacer virtual a las 15 horas y la evaluación del práctico van a hacer unas preguntitas también que les va a habilitar la profe ahí cuando terminemos. Y bueno, nada más. Y nos vamos a ver después el lunes a las 18 horas en la escuela normal. Nos juntamos ahí en la vereda y vemos qué aula nos dan. Me dijeron que a las 18 ya quedan varias desocupadas, así que el parcial son 10 preguntas a desarrollar como el micro 1, chicos. Por favor, estudien, porque la recuperación es oral. Recuperación es oral con el profe Paván y la profe Romy. ¿Y qué más les tengo que decir? Hay algunos que quedaron súper al límite con 3 trabajos prácticos desaprobados. Siempre cuando corregimos los parciales, la profe Ceci y yo que los corregimos, tenemos en cuenta cómo ha sido la cursada, porque por ahí puede ser que fueron excelentes durante toda la cursada, en los parcialitos, y el día del parcial, bueno, estamos ahí, justo, y necesitan un poquito más, y bueno, se toma en cuenta que les ha ido bien, que siempre estuvieron bien los parcialitos. Ahora, sí, tenemos 3 desaprobados, estuvimos ahí en la cursada y vamos al parcial y estamos ahí, y en ese caso vamos a pasar una recuperación para poder fijar bien los conceptos, ¿sí? Así que el parcial no es difícil, se preguntan cosas que hemos visto. Si tienen alguna duda nos pueden escribir en el grupo, Ceci o yo le vamos a estar contestando. Y bueno, nada, estudien. No sé si tienen alguna otra duda. Sí, Maggie. Profe, el parcialito de mañana es de zoonosis, ¿no? Sí, es de zoonosis. Sí, porque las fiebres hemorrágicas, como las vamos a exponer ahí, nos vamos a pasar, bueno, ya lo vamos a dar como que está aprobado. O sea, solo tomaría brucelosis y leptospirosis. Sí. Por eso les digo, es cortito, para que, bueno, que les vaya todos bien. No le queremos hacer, digamos, perder tiempo de estudio. Yo la verdad que quiero que se pongan a estudiar y que les vaya bien en el parcial. Que recuperen menos posible. Bueno, chicos, no sé, ¿tienen alguna otra duda? Si no, los libero. Profe, yo tenía una consulta sobre infecciones en tejidos blandos. ¿Cómo podía diferenciar de una fascitis necrotizante de una celulitis para diagnóstico? La celulitis es más superficial. Acuérdate que de la celulitis a veces no podíamos hacer diagnóstico microbiológico, sino que era más la clínica. La fascitis necrotizante, el cirujano va a tener que abrir y va a tener que limpiar, entonces ahí podemos tomar muestras, es mucho más profunda, generalmente es polimicrobiana. Fíjate que en
en el PowerPoint que había dado la profe Romy, creo, te va hablando de cada una. Entonces, hacete un cuadrito comparativo, digamos, pero la celulitis, una de las cosas era esa, de las diferencias, que el diagnóstico es más clínico y la mayoría de las veces no tenés diagnóstico microbiológico. Gracias, profe. Otra consulta sobre las úlceras, ¿se puede tomar muestra o no? Las úlceras, mira, para tomar una muestra tenemos que hacer una limpieza superficial y tomar muestra profunda. A eso lo tiene que hacer un médico en quirófano. No llega a ser una toalete quirúrgica, pero tiene que ser una muestra tomada en quirófano profunda, si vas a tomar. No sirve hisopar la úlcera, porque si vos hisopás la úlcera, lo que vas a estar sacando van a ser todas las bacterias que te están colonizando la parte de arriba, pero a lo mejor vos vas a hacer un hisopado en la parte superficial, lo vas a llevar a microbiología y te van a decir, bueno, tiene un Staphylo aureus, pero capaz que abajo lo que te está causando la infección, esa de abajo profunda, es una Klebsiella. Entonces, no se hacen hisopados de las úlceras. Si la úlcera persiste y el médico necesita tener una confirmación microbiológica, tiene que entrar el paciente quirófano y tomar una muestra profunda. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, cualquier cosa, si tienen alguna duda, nos escriben en el grupo y ténganos paciencia que vamos a ir contestando. Nos vemos. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Profe,